Muy buenos días Venezuela y a todos los que nos escuchan más allá de nuestras fronteras, sean todos bienvenidos a una nueva edición de 15 minutos con los titulares más importantes de la prensa nacional en Crónicas 24 TV. Quien les habla, Aristides Sabarce, haciendo posible este programa que se transmite desde la Gran Caracas en el corazón de la República Bolivariana de Venezuela. Comenzamos con los titulares de Crónicas 24, blogspot.com el día de hoy, viernes 14 de mayo del año 2021. Bien, el titular más importante, y lo vamos a ver repetido en todos los medios de comunicación, en todos los portales de información en Venezuela, es que el Consejo Nacional Electoral anunció las fechas de las próximas elecciones. Bien, en este caso el CNE, el 21 de noviembre son las elecciones. Vamos con la de esta noticia. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, anunció que las elecciones regionales y municipales se realizarán en conjunto el venidero 21 de noviembre. Calzadilla señaló que la decisión de la fecha de las elecciones fue aprobada por unanimidad por los 5 rectores principales del órgano comicial que dieron el visto bueno al cronograma presentado por la Junta Nacional Electoral. Además informó que se realizará una jornada especial de inscripción y actualización de datos, la cual está pautada para iniciar el 1 de julio y concluir el 15 del mismo mes. Calzadilla indicó que este cronograma será publicado en los próximos días en el portal del Consejo Nacional Electoral, pero adelantó una serie de fechas claves que ya fueron acordadas y programadas como parte de la ruta para la realización de las elecciones. En primer lugar, se informó que el simulacro de elecciones se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre y que la campaña electoral tendrá una duración de 22 días, desde el 28 de octubre hasta el 18 de noviembre. El lapso de postulaciones para candidaturas será desde el 9 hasta el 29 de agosto y las solicitudes se verán reflejadas en las boletas, serán las del 8 al 22 de septiembre. Bien, con esto se despeja parte del camino para las próximas elecciones en las que se estarán eligiendo gobernadores, alcaldes y consejos legislativos. Bien, vamos con más noticias en crónicas24blogspot.com. Les recordamos que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @crónicas24 en Instagram y en Facebook, facebook.com/crónicas24. Bien, en noticias deportivas tenemos que el Deportivo La Guaira perdió el invicto en la Copa Libertadores. El pasado miércoles el Deportivo La Guaira se midió ante el equipo uruguayo Cerro Porteño en un compromiso disputado en el Estadio Olímpico de la UCB en el marco de la Copa Libertadores. Este encuentro no tuvo el brillo esperado debido al planteamiento táctico defensivo por parte de ambas oncenas en el campo. Bien, los paraguayos llegaron en varias ocasiones al arco rival durante la primera parte, mientras que la maquinaria naranja apostó por los remates a larga distancia que no dieron fruto. Bien, de esta manera el equipo paraguayo Cerro Porteño se lleva la victoria aquí en Venezuela. Bien, esta es una noticia que escribió Freddy Díaz para Crónicas24blogspot.com. Y luego de estas noticias pasamos a la lectura de las noticias del diario El Universal. Y el diario El Universal tiene como primera noticia que Venezuela registró 890 nuevos contagios de COVID-19. El estado donde este jueves se detectaron más casos comunitarios fue Zulia con 152. En más noticias, en este caso de política, elecciones regionales y municipales se efectuarán el 21 de noviembre. El anuncio lo hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla. En más noticias, Asamblea Nacional aprueba a Gladys Gutiérrez como representante de Venezuela ante la OPAC, CPI y otros organismos. Bien, en más noticias, ministro de la Defensa de Colombia, el Estado no renunciará al uso legítimo de la fuerza en protestas. Bien, problemas de suministro de gasolina en Estados Unidos se agrava. Miguel Cabrera se convirtió en el venezolano con más hits en la historia de las grandes ligas. En política, Luis Eduardo Martínez respaldamos la ley antibloqueo para recuperar el salario y las prestaciones sociales. En más noticias de la Asamblea Nacional, Rodríguez pide a opositores reconocer que se equivocaron. Bien, y en internacionales, el diario El Universal el día de hoy, en sus 3 titulares,
Chile a las puertas de una constituyente que siente reglas del juego con derechos sociales. En más noticias, líneas aéreas suspenden vuelos a Israel y en otra noticia de la agencia AFP que publica el diario El Universal, Israel concentra soldados cerca de Gaza e intenta sofocar disturbios en varias ciudades. Bien, estas fueron las noticias más importantes del diario El Universal. Nos vamos ahora al estado Carabobo para leer las noticias del diario El Carabobeño. Y la página web del diario El Carabobeño arranca sus noticias con 91 contagiados y un fallecido en Carabobo por COVID-19. En noticias de política, propuesta negociadora de Guaidó recibe apoyos nacionales e internacionales. En noticias de la Gran Valencia, el riesgo de cierre de comercios de Naguanagua por aumento de 300% en el impuesto al aseo urbano. El CNN convoca elecciones municipales y regionales para el 21 de noviembre. En noticias nacionales, Padrino López pidió a la comunidad internacional que vengan a ver el diálogo. Intensos bombardeos israelíes desde tierra y aire en Gaza. Círculo de reporteros gráficos felicitó a ganadores del concurso fotográfico Valencia Viva. Protesta vecinal en el sector 3 de Mayo de Valencia por fallas en todos los servicios. Estados Unidos dice que no está involucrado en acuerdo que Guaidó propuso al gobierno. ¿Cómo creerles? Bien, en más noticias, Asamblea Nacional Oficialista solicitará a Fiscalía Colombiana balance financiero de la empresa Monómeros. Jubilados de empresas básicas reclaman su derecho de salud y vida. Grupo de científicos no descartan aún que el coronavirus saliera de un laboratorio. En noticias de Colombia, justicia colombiana avala extradición a Estados Unidos de Santrich, es ex miembro de la FARC. Y como ya habíamos leído en el diario El Nacional, Gladys Rodríguez será representante del gobierno de Maduro en la Corte Penal Internacional. Muy bien, vamos ahora con las noticias de Red Radio BE, uno de los portales de izquierda en Venezuela. Y en Red Radio BE, su principal titular el día de hoy, 14 de mayo del año 2021, Jorge Rodríguez, respalda diálogo sin amnesia con la oposición. Con respecto a las elecciones regionales y municipales serán el 21 de noviembre, conozca el cronograma electoral íntegro. En más noticias, Asamblea Nacional solicitará a Fiscalía que Juan Guaidó aclare vínculos del narcotráfico con Monómeros. En otras noticias, día 424 de pandemia, 890 nuevos casos, 15 muertes y 92% de recuperados. Conozca el perfil de la nueva embajadora de Venezuela ante la FAO. Otra noticia, chavismo prepara su maquinaria para elecciones de noviembre. En noticias que tienen que ver con Colombia y la violencia que ocurre en nuestra hermana república, reportan más de 2.100 casos de violencia policial en Colombia durante el paro. ¿Qué dice Estados Unidos ante graves ataques de Israel a Gaza? Por supuesto no van a decir nada. ¿Quién es Gladys Rodríguez, la nueva embajadora de Venezuela ante organismos internacionales? Leopoldo López rechaza solicitud de extradición como supuesta persecución. Militares retirados echan balas sobre Biden a través de una carta abierta. Bien, y para finalizar con Red Radio BE, Israel amenaza con incursión terrestre en la Franja de Gaza. Bitcoin sufre su mayor caída luego de que Elon Musk asegurara que es contaminante. En más noticias de Colombia, estas dos últimas para cerrar, denunciarán a Duque ante la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos. Y la otra noticia, el gobierno de Iván Duque está haciendo aguas, continúa represión policial y dimite la canciller colombiana. Bien, ya para cerrar el noticiero o la lectura de titulares del día de hoy, 14 de mayo del año 2021, vamos a cerrar con el portal ruso de información RT en español, Actualidad RT.
Bien, y las noticias más importantes para Actualidad RT, el día de hoy, 14 de mayo de 2021, las tropas terrestres de Israel realizan ataques en Gaza. La canciller de Colombia, Claudia Blum, presenta su renuncia irrevocable al cargo. Militares rusos detienen en Siria un convoy de vehículos de Estados Unidos que se desplazaba por una ruta no coordinada. Alianza Electoral va por México, un ariete de la élite empresarial para frenar a López Obrador. Descifran un truco del coronavirus para infiltrarse en nuestro genoma. Lanzan 3 cohetes hacia el territorio de Israel desde el Líbano. En video, marinos mexicanos arrestan a un grupo de migrantes cuando intentaban cruzar hacia Estados Unidos por el río Bravo. Un bombardero B-52 de Estados Unidos simula un ataque con arma supersónica. En más noticias, solo quiero 30 segundos lúcidos, la emotiva carta de un investigador argentino poco antes de morir de COVID. Esterilización forzada o negligencia médica. México revela las conclusiones de las entrevistas a 34 mujeres migrantes en un centro de Estados Unidos. La inflación en Argentina fue de 4.1% en abril y alcanzó el 46.3% interanual. En noticias que ya habíamos leído en otros medios, la Corte Suprema de Colombia avala la extradición a Estados Unidos de Jesús Santrich, miembro de las extintas FARC. En Bloomer, Colonial Pipeline pagó $5 millones a los autores del hackeo. Muy bien, estas fueron las noticias más importantes para el diario Actualidad RT, el portal de información estatal ruso. Nos despedimos, bien, hasta el próximo lunes. Quien les habló, Aristides Sabarce, haciendo este programa que se transmite desde la Gran Caracas, en el corazón de la República Bolivariana de Venezuela. Además, me despido deseándoles un feliz fin de semana a todos. Hasta luego.